Hola a todas y todos, el profe René los saluda. El tema a revisar es el estoicismo. El epicureísmo nos enseñó los principios sobre los cuales debe construirse la conducta del ser humano para ser feliz, a partir de la moderación y la tranquilidad, que son las bases de cómo el ser humano puede vivir feliz. Para el epicureísta, ser feliz es principio y fin de la vida misma, buscando conectar sensaciones, pasiones y placer. De modo que el criterio estimativo para juzgar el comportamiento humano ya no gira en saber si lo que hizo X para ser feliz tuvo alguna incidencia en Y. Ahora el criterio se enfoca en la causa para ser feliz, considerando la ataraxia, la autarquía y la aponía. Ahora se trata de aprender a ser feliz. El estoicismo se encuadra, al igual que el epicureísmo, en el objetivo de cómo vivir bien y buscar la felicidad con base en ciertos principios. En el siglo IV a.C., la democracia ateniense estaba en decadencia, de manera que se requerían de nuevos sistemas ético-morales que proclamarán nuevas formas de vivir desde la moral pública y privada, teniendo fortaleza espiritual y buscando la felicidad, tal y como lo hacen el sistema platónico, expuesto en el libro La República, y el sistema aristotélico, expuesto en su Ética a Nicómaco, que identifican la conformación ético-moral de la polis griega como modelo para el comportamiento humano. Así que los estoicos, siglo IV a.C. hasta el siglo II después de Cristo, fue el periodo en el que esta doctrina o conjunto de filósofos exponen su concepción del comportamiento ético, basándose en la fortaleza espiritual. La diversidad de estoicos permite que su sistema filosófico se construya a partir de reflexiones de la vida cotidiana, como la muerte o la vulnerabilidad de la vida. Puede decirse que siguen siendo problemas actuales. Dicho de estos temas tan espinosos para distintas disciplinas, humanas, experimentales y sociales, incluida la moral, que orienta la vida y las reflexiones o discusiones que den solución a estos problemas. Es difícil encontrar una disciplina que su objeto de reflexión sea la muerte, la vejez, la enfermedad o el sufrimiento, como lo hace el estoicismo, y la manera de dirigir la solución con una reflexión para una buena vida. Los estoicos reflexionan estos temas sin hacer diferencia entre los seres humanos, pues lo mismo afecta a las clases sociales altas, medias y bajas, sin distinguir su estatus social. El primer estoico conocido y considerado el más influyente en los principios de la vida estoica es Zenón de Sitio, 336 a.C. Hacia el 300 funda su escuela en Atenas, la Stoa Poikile, pórtico de las pinturas, donde se consolidan algunos de sus discípulos como Crisipo, Cleantes. La personalidad de Zenón, relata Diógenes Laercio, era callada, paciente y sobria. Los estoicos dotan a su filosofía de un sentido práctico. La función del estoico es enseñar la forma de vivir, teniendo en cuenta las debilidades humanas. La filosofía estoica, más que generar un fin mismo para la vida, esta propicia el vivir lo mejor posible con las propias condiciones humanas que cada persona tenga, aceptando las propias debilidades. Zenón propone que el hombre debe hacer uso constante de su logos, la razón como capacidad humana que ayude a la vida moral a saber distinguir las causas individuales o colectivas, poniendo como punta de lanza los propios límites. Con esto, la propuesta del estoicismo se centra en ordenar la propia conducta y conseguir la conservación de uno mismo. El estoico tiene la capacidad de diferenciar las cosas que son irrelevantes de modo individual y colectivo, ya que el estoico centra su conducta en un principio clave que es la fortaleza física y espiritual para hacer frente a las adversidades, de manera que se viva sin perturbaciones y con tranquilidad. La vida virtuosa para el estoico es la que se centra en la ausencia de las pasiones, apatheia, ya que éstas siempre causan dificultades en la vida y el estoico tiene que vivir moderada y sobriamente. El estoico parte de
las pasiones, pues estas son errores de juicio. Séneca nos dice, siglo IV a.C. hasta el 65 después de Cristo. Era un político, senador, literato y filósofo. Propone un comportamiento con espíritu práctico para enseñar a vivir bien. En su libro, Cartas Morales a Lucilio, escribe 3 principios para el buen vivir y encontrar la felicidad, que son: 1. Vivir a la vista de todos. El ser humano debe tener una conducta pública aceptable y que con su comportamiento sea digno de reconocimiento público. Lo privado y lo público deben ser una misma conducta, ya que la autonomía moral solo se consigue con la congruencia entre la conducta pública y privada. 2. Aprovechar la duración de la vida. El ser humano debe aprender a disfrutar de los placeres, preferentemente los espirituales, que son los que lo guiarán a la felicidad, pues la vida nos da una serie de enseñanzas a las que debemos hacer frente en la salud o en la enfermedad, en la bonanza o en la pobreza, etc. Así que las acciones estoicas deben prepararnos para los infortunios que se nos presenten en la vida. 3. Un guía espiritual que debe seguir el ser humano, sobre todo buscando la fortaleza espiritual que guíe a la vida humana, tomando en cuenta las debilidades y cualidades de cada ser humano. Por ejemplo, el profesor que siembra la semilla del aprendizaje en el discípulo para solucionar un problema de manera racional y no de modo pasional. El guía espiritual estoico, por tanto, tendrá que enseñar a resolver problemas de modo racional, mesurado, respetuoso, argumentando fluidamente, con voluntad y apegándose a las normas establecidas, utilizando la ataraxia y la autarquía. Otros exponentes del estoicismo son Cicerón, 106 a.C. hasta el 43 a.C. No fue un filósofo, sino un jurista y político que influyó en el estoicismo. Su aportación lo llevó a exponer que los deberes morales comunes y particulares se enlazan para resolver problemas sociales. Para Cicerón, la enseñanza del deber radica en una ética personal, pero incide en una ética social. Por lo tanto, la fortaleza espiritual se encuentra en el bien común a todos. El estoicismo tuvo otras figuras ilustres, entre ellas Epicteto, 55 hasta el 135, que fue un esclavo, así que el sentido que se le da al adjetivo estoico aplica perfectamente con él, pues se parte de la premisa de la resignación y aceptación sabia de los infortunios de la vida que se presentan, por ejemplo, la muerte, reprobar un examen profesional, la hambruna, decidir el destino de mi vida, etc. Para Epicteto, cualquier sufrimiento debe ser superable usando la voluntad y aplicando la frase aguanta y abstente. Epicteto enfatiza esto con una máxima: cuando abraces a tu hijo o mujer, piensa que lo que abrazas es humano, entonces su muerte no te turbará. Los estoicos son una vía de sanación moral hoy en día, pues forman parte de una alternativa moral que guía al ser humano para solucionar problemas, pues antes de enfrentar cualquier reto se requiere de medir el terreno y las fortalezas mismas del ser humano que le permitan ser firme en una decisión y encontrar la fortaleza espiritual con ataraxia y autarquía. El estoico repara, por decirlo así, en la paz y la tranquilidad del alma como su guía de conducta en todo momento.